Muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a Joystick, Batuta y Acción. El único uno de los pocos programas en el que el presentador no está en el medio. Yo soy Pedro y me acompaña Dani. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Más. Y también me acompaña Ethan. Claro. Bueno, pues como explicación de qué venimos a hacer, voy a decir que somos Another Three White Boys with a Podcast y que vamos a hablar pues de las cosas que más o menos nos interesan a cada uno de nosotros. Bueno, que pues como visteis antes o veréis en el Instagram que tenéis aquí arriba, normalmente solerán ir de música, cine y videojuegos. Como cada uno de nosotros tiene una sección preparada a conciencia y no nos pusimos de acuerdo para decidir el orden, lo vamos a decidir jugando al GeoGuessr. Vamos a echar una partida así rápida porque tengo el GeoGuessr el gratis, entonces no podemos jugar mucho. Y el que más cerca se quede del sitio, o sea, el que más puntos saque, pues escogerá, que yo creo que va a escoger empezar. Ahora lo veremos. Bueno, el que gane empieza, ¿no? O el que gane empieza, sí. Y ya está. Bueno, pero tú, por ejemplo, puedes escoger que empiece el otro. Como en el tenis. El que gana decide que empieza ahí. El que gana, que escoja campo. El otro. Bueno, pues aquí estamos. Actualizar a Pro no. Actualizar a Pro no. No sirve como estamos. Jugar. ¿Quién quiere empezar? Empieza tú, venga. Empiezo yo. Venga. Vale. Ya que lo estás haciendo muy bien. Local empieza. Espera. ¿Quieres eso? No. España puede ser, ¿eh? De España. Ahí estás. España. Jugar. Ah, no nos podemos mover por el mapa. Solo podemos, según empiece, ahí, donde sea. Según caigas, a jugarte. Venga. Hostia. No. No se puede. No. Ahí estás. Ah, pues Sí. Esa imagen tiene. Esto se carral, bro. Venga. Caravaca de la Cruz. Ojo, ¿eh? Hostia, pues bueno, no. Ojo. Vale, 837 puntos. 320. 837 puntos, no. Bastante cerca, ¿eh? Venga, dale, va. Estoy muy verde, ¿eh? No te muevas, ¿eh? No me moví. Ya. Estoy muy verde, estoy Ya, por yo norte. soy Luca, ¿no? ¿El Luca? Sí. ¿Y el Luca eso? No menos que va a ser Luca. Yo creo que yo Luca eso, ¿eh? Está cerca de esto. Casi. ¿Y yo cuántos hice? 800. 870. De momento te voy ganando. Dale. Venga, siguiente, ¿no? Bueno, pues... Buf. Hostia, ese Toyota Yaris, cuidado. Estoy feísimo, ¿eh? Esto va a ser la cuenca. Esto va a ser la entrega, hombre. A ver. Yo diría que ya al foguera. Valnalón diría yo. ¿Mete la foguera? Está aquí, ¿no? Va por ahí. Venga, por aquí mismo. Adivinando. Bueno. Ojito que gané. Pues empieza Izan. Con un resultado paupérrimo, por cierto. Ojito que gané. Pero empieza Izan. Bueno, pues nada, pues. ¿Qué nos traes hoy? ¿Tienes Máquina. algún nombre para tu sección? O... no, las cosas de Izan, ¿no? Si queréis. Bueno, pues las cosas de eso. Perfecto. Dentro intro. Entro, ¿no? Y verdad. Botea ahí, ¿eh? Now taking the homage to our ancient gods. Now taking the homage to our ancient gods. Now taking the homage to our ancient god. Now taking the homage to our ancient god. Now taking the homage. Bueno, pues yo vengo a hablaros de una película malísima. Empezamos bien. Esto promete. Vengo a intentar convenceros de que veáis una película que tiene un 4,8 en Film Affinity. Hay películas peores también. Me gusta. Infinity con todas entre O sea, abajo. es una película objetivamente mala. O sea, no creo que nadie que la vea pueda decir que es una buena película. Los actores son malísimos, el director lo conocéis, pero es malísimo. Y la película no tiene un argumento lamentable, pero voy a intentar convenceros de que la veáis. Bueno, pues, Y el primer paso que voy a tomar para convenceros de que la veáis es deciros que es una película que abarca temas como Stephen King, ACDC,
¿Stephen King como persona o como el universo que...? Como ente. O sea, Hace hace referencia a Stephen King como a Stephen King. Stephen King está relacionado con esta película. No la obra de Stephen King. Stephen King. Stephen King. Vale. Y la obra también. Ah, ACDC está relacionado con esta película. ¿Las personas o la música? El grupo. ¿El Y grupo la entero o una letra de una canción? El grupo entero y la música de ACDC. Va. Bueno, vale. Los Simpsons. Vale. Buena Ahí serie. no. Si hubieras dicho Matt Groening, ahí sí que hubiera preguntado Los- ¿él los- o los- su obra? Pero los son los Simpson. Simpsons. ¿Pero los Simpsons quién? ¿Los Simpsons Los Simpson. o los Flanders? Los Simpsons, déjalo fluir. Vale, vale. Y Bruce Springsteen. Estas de cua- Bosch. estos 4 temas van englobados en esta película que ya os digo que es lamentable. Y una película lamentable. Pero para mí, con el paso de los años, se convirtió por estos temas en una película de culto. Porque tú hay películas malas que a la media hora las tienes olvidadas. Sí. Pero esta es una película mala. Es mala, ¿eh? Mala es mala. Pero y una película inolvidable. Así que voy a intentar que la veáis. No la conocéis, ¿no? Ninguno de los dos. Pues de Ah, momento pues no. como no dijiste ni el título ni nada, Bueno, ni los pero- actores, ni el pero director, ni dije- nada, Sabiendo que yo malísima. Dije ya muchas cosas. por el... Vale, la película se llama Maximum Overdrive. No, no. Ni idea. No la conoces. Bueno, pues es una película de 1986. En Latinoamérica se conoce como La Rebelión de las Máquinas. Igual por ahí suena más. Yo conozco Hostia, ¿por qué? Terminator. Pues estaría bien hilado con David Visual entonces. La rebelión de los máquinas. Vistazo. Continuamos. ¿Por qué está relacionada esta película con Stephen King? Stephen King, a sus 39 años, se pone a los mandos de una película y dirige por primera y última vez, por lo que sea, una película de cine. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Coge uno de sus relatos, por supuesto, porque ¿de dónde vamos a sacar mejor material Stephen King que de sus relatos? Coge un relato que se llama Camiones. Stephen King es el director de la película. Stephen King dirige esta película. Vale, vale. Ah, o sea, está relacionada con Stephen King porque es el director. Porque es el director. Ah, No vale, vale. relacionada, no Pensé sé. que salía en la película. Él también sale. Y porque, Ah, vale. y porque el argumento está basado en una obra de Stephen King también. Vale, sí. sí. Está basado en la obra Camiones, que es un relato corto que se puede encontrar, si alguien lo quiere buscar, en El umbral de la noche, que es un recopilatorio de relatos de Stephen King. Y hace un cameo, por cierto, ahora que lo comentas, en el inicio de la película sale haciendo Stephen King un cameo. Cameito corto. Bien, ¿qué tenía Stephen King en mente cuando se embarcó en este proyecto? Él quería hacer una película en la que la banda sonora fuese hecha por su grupo favorito, Era hace- AC/DC. Entonces va al productor de esta película, que es Dino De Laurentiis, que a lo mejor os suena porque es un director mítico de Hollywood. Hizo películas, Me suena, pero no. hizo King Kong, la vieja, Ah, Mm. hizo Conan el Bárbaro, Ujú. las de Aníbal, ah. todas. Sí, oh, Vale, sí. Un productor mítico. sí, sí, sí. Pues va Stephen O King. sea, la del silencio de los corderos, esa no. Las de Aníbal, unas cuantas son suyas. esa no lo sé, si viene aquí a joder. Perdón. ¿Por dónde iba? Sí, entonces le pide a Dino De Laurentiis que la banda sonora, que le consiga a ACDC que la haga. Y Dino De Laurentiis consigue que ACDC haga la banda sonora de esta película. De Impresionante. momento pinta de la hostia. Sí, sí. Stephen King a dirección con música de ACDC. Pues por lo que sea salió mal. Entonces, ACDC crea para esta película... o sea, no toda la banda sonora son temas de ACDC, porque cuando hay acción, las escenas de acción, por ejemplo, lo que suena de banda sonora son riffs de guitarra grabados por ACDC para esta película. O sea que está muy guay, en verdad. Y luego tiene también el tema Who Made Who, está hecho por ACDC para esta película también. Vamos a escuchar... Y entonces, ¿qué es la otra parte que quería Stephen King para su proyecto? Quería hacer una película de terror, porque es Stephen King, tiene que ser terror. Quería música de CDC, que lo consigue. Y quería que su protagonista para esta película fuera Bruce Springsteen. Quería a The Boss al frente de este proyecto.
va a Dino De Laurentiis, le dice, ya me conseguiste a CDC, estoy contentísimo, ahora quiero a Bruce Springsteen. Y dijo Dino De Laurentiis, no. Entonces, no le pudieron conseguir a Bruce Springsteen por temas de pasta, me imagino, porque era una película serie B, no tenían tanta guita. Bueno, porque pues Springsteen no es actor, básicamente. No es actor, O no, sí. no es actor, pero si le preguntas en perres, me imagino que va para allá. Yo- Si Manuel Escobar hizo películas, yo creo que cualquiera se puede poner a... Siempre. Todo el mundo tiene un precio, ¿no? Se comenta que cuando tuvo el no de Bruce Springsteen para este tal, perdió un poco el interés Stephen King en esta película y la cosa se torció un poco. Al final el papel protagonista cayó en Emilio Estevez, que no sé si os suena el nombre, pero es el hermano de Charlie Sheen. Ah, Pasa que mantiene su apellido hispano porque, bueno, que quiere él, supongo. ¿Qué pasó al año siguiente? Que Emilio Estevez y Stephen King fueron nominados en los premios estos que son como los Oscars, pero mal. sí. Ah, los de. Nominados a peor director y peor actor protagonista. Y venga. Vamos con el argumento de la película. A ver, vamos a ver. La película tiene un poquísimo interés para explicar lo que está pasando, no le interesa en ningún momento. Al principio de la película sale un cartel explicativo que pone algo así como que la Tierra se queda atrapada en la órbita de un cometa y entonces las máquinas cobran vida y intentan ir contra los seres humanos. Que esto ya lo hemos visto en muchas películas. Y el argumento va de que los protagonistas se quedan encerrados en una gasolinera y quedan atrincherados allí por una flota de camiones que queda por fuera, que también es un argumento que vimos muchas veces de los protagonistas que quedan atrapados en un sitio, por ejemplo, Río Bravo, o sea, muchas películas así. La niebla de Stephen King, no sé si leéis de su libro o viste la película, pero yo también lo mismo. No. Bueno, ¿qué más pasa con esta película? Que ya os digo que el argumento prácticamente carece de él, ya os digo que no puedo hacer spoiler siquiera porque el argumento no existe. Y una explicación que ni siquiera te lo cuenta la película, te pone un cartel así 5 segundos, lo lees y venga, vamos a hacer explotar camiones y con música de CDC y para adelante. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué más pasa con esta película? Tiene, a mi modo de ver, la segunda peor historia de amor de la historia del cine. Que vosotros diréis, ¿cuál es la primera? La primera es la de Anakin y Padmé Amidala, la que lleva una historia de amor lamentable, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No me acuerdo. Muy bien. Pues sí. No, la verdad, pero bueno. Bueno, pues yo Tenemos criterios diferentes. Laura Harrington es la... ¿No vas a explicar por qué la primera parte es la peor? Vamos, que lo expliquen en otro, si no. Bueno, que si no pierde el hilo de tal. Claro, es que Tira. si no estés dentro. Laura Harrington es la actriz coprotagonista que junto a Emilio Estevez hace esta pareja y en ningún momento hay ningún interés porque haya entre ellos nada. Llegan allí, somos los atractivos de aquí, pues tendremos que apoyar. Y para adelante. Y otra cosa que leí por ahí es que Stephen King en su biografía cuenta que durante esta película estaba pasando su peor época de adicción al alcohol y a las drogas. Y buscando información de esta peli, encontré una metáfora muy guay, que es que esta película propiamente es una metáfora de la situación por la que estaba pasando Stephen King. Porque tiene media hora inicial que empieza como un tiro, es un chute, y la última hora de película está comiendo techo. No hay Dios que la trae, ¿eh? Los dios- Se hace durita. Vale. ¿Por qué? Por cierto, pese a estar en su peor época de adicción a las drogas y al alcohol, mientras estaba dirigiendo esta película, estaba escribiendo un libro que no sé si os suena, que es It. Ah, pues sí. Con lo cual, no todo le salía mal a este No, hombre. no. ¿Por qué dije que tiene también que ver con Los Simpson esta película? Vale, una de la actriz Yeardley Smith, Sí. que es la que dobla a Lisa Simpson, Ah. sale en esta película. Que también contó en muchas entrevistas que probablemente de lo que más se arrepiente en su carrera de profesional es haber trabajado en esta película. Y entonces, los creadores de Los Simpson, por lo visto, y ya yo digo que Los Simpson no vi mucho, No, lo sabemos, lo sabemos. pero por lo visto le metían en los diálogos de Los Simpson diálogos que tenía ella en esta película para tocarle los huevos. Y llega a haber un capítulo de Los Simpson que se llama Maximum Homer Drive, en el que Homer pues va conduciendo un camión y bueno, no sé qué cosa pasa, pero vamos. En clarísima referencia a esta película. Vale, y un poco para acabar con mi sección, me gustaría contaros
una anécdota de esta película que yo, si no os convenzo con esto, ya cierro carpeta y me voy. ¿Qué hace Stephen King y Dino De Laurentiis cuando se ponen al mando del proyecto de esta película? Quieren rodearse de los mejores profesionales, ¿no? Dentro del presupuesto que tenían. Y contratan como director de fotografía a Armando Nanucci, que lo mismo, no os sonará el nombre, pero dentro de la industria sí que es un director de fotografía muy respetado, sobre todo en Italia. Tenía muchos spaghetti westerns míticos como Mi nombre es ninguno. Bueno, un tío de estos míticos, más de 50 años de carrera, más de 100 películas a sus espaldas. Y cuenta la leyenda que desde los primeros días él no hablaba muy bien inglés porque venía del cine italiano. Stephen King no habla italiano. Entonces ni se entendían bien ni hicieron por entenderse. ¿Cuándo llega a su cumbre este choque que tenían ellos ya desde un primer momento? Pues cuando llega una escena de la película que va de que un cortacésped loco persigue a un niño en bicicleta por el jardín de un barrio residencial de allí, de esos míticos. Y este señor, Armando Nanucci, como en cámara no se ve que el cortacésped, no se ven las cuchillas, propone quitarlas. Dice, las cuchillas las podemos quitar porque en cámara no se ven y tontería que estén ahí. Y Stephen King, que está ante su primer proyecto y quería que lo tomasen en serio y quería realismo, dijo, las cuchillas se quedan. Vale, pues esto no pudo acabar peor porque en una de las tomas el cortacésped se precipita contra uno de los soportes de las cámaras, corta una esquirla del soporte de la cámara que sale propulsada hacia el ojo de Armando Nanucci. Sí, hombre. El director de O fotografía. sea, el director de fotografía quedó pierde el tuerto. ojo, siendo, y insisto, director de fotografía y operador de cámara. Bueno, así Pierde no tenía que cerrar el ojo para enfocar ya. Ya tenía Bueno, los ojos. perdió la profundidad de campo y nunca más hizo una película este señor. Tremendo. Con lo cual, antes de que os riáis de esta película, quiero que tengáis en cuenta que acabó con la carrera de un director de fotografía muy reputado en la industria. No, pues. Y bueno, yo si no os convencí... ¿La vais a ver? No. A ver, ¿Cuántas personas hay aquí? 5. De 5, yo una. Con que lo vea uno o Bueno, dos. si alguien la ve, por favor, que nos escriba al Instagram y que comentamos cositas, porque de verdad que es una película... Podemos quedar donde para verla. Yo si no en mi Es casa una no- película muy divertida. Yo cuando queráis quedamos y la vemos. Yo acabé hoy el 9º capítulo de la 5ª temporada de Juego de Tronos. Que voy un poco. Bueno, voy fuerísima de bolos, ¿eh? ¿A qué viene eso? No sé. Entonces, no tengo tiempo a ver otras cosas. No tengo tiempo a ver otras cosas. Bueno, Entonces, si alguna persona- acabo en algún momento esa serie, pues igual algún día. Pues, Si alguna persona de las que está aquí la ve, O no. nos escriba y la comentamos, porque de verdad que no tiene desperdicio. O sea, sin hacer spoiler, no puedo comentar nada. Pero una vez que la veáis, lo comentamos, que echamos, vamos, un momento buenísimo. Y bueno, por mí, hasta aquí mi sección. bueno, pues, Espero que os haya joder. gustado. pues Empieza fuerte, ¿eh? Con la peor película de la historia. empiezas que metes miedo, sí, la verdad. Pero puedes jugar esta carta otra vez más con la mejor película de la historia y se acabó, ¿eh? Un momento que estoy cambiando una cosa. Problemas del riguroso, diría. Y pasamos a mi sección. Bueno, pues empezamos con mi sección. Que pues, la tuya que se llamaba Las cosas de Ethan. Sí, ¿no? Pues la mía, Las cosas de Pedro. Pedradas. Yo para empezar la sección quería plantearos un juego. En el que yo voy a ir diciéndoos unas pistas y tenéis que adivinar de qué persona voy a hablar. Empezamos. Pero nosotros o el chat. No, vosotros dos. No. Bueno, Empezamos- pueden intervenir nosotros en el chat. Porque... O sea, y luego el premio de momento no lo sé, pero en algún momento lo puedo decir. O sea, cuando lleguemos a un par y se me ocurre algo, lo digo. Si acertáis a la primera pista, vale 5, luego 4, 3, 2 y 1. Y solo podéis decir una cosa, un nombre. Vale. Como digáis dos, descalificado. Nombre es lo que hay que contestar. Descalificado, sí, sí. Vale, vale. Entonces, bueno, y para ver quién lo dice primero, Palmada Palmada. y Fo. Bueno, primera pista.
aunque nació en la capital de la extinta RFA, República Federal Alemana, vivió gran parte de su vida en lo que hoy conocemos como Austria. Wagner. Incorrecto. Rebote. Ah, era otro. Mozart. Incorrecto. Pero bueno, no vais mal. Siguiente pista. Por lo menos son compositores. Entre comillas. Siguiente pista. Por 4 puntos. Una canción de reggaetón lleva su nombre. Ya es muy fuera de ese tema, ¿eh? Nada, Hostias. desierto. A mí no me viene. Venga, pues por 3 puntos. Una canción de reggaetón. Estáis preparados, ¿eh? Porque de esta cae. Por 3 puntos. Un perro de una película se llama como él. Beethoven. Y los 3 puntos para ir. Hay una canción que se llama Beethoven. Hay una canción que se llama Beethoven, pero con una E y sin H. Y tengo una nota, O sea, no la toca Beethoven. ni Beethoven. Tengo una nota, no sé. Escúchame. No. Pues empieza, de hecho, con una obra de Beethoven muy conocida, el preludio de esa canción de reggaetón, que es el Paralisa. Que bueno, que ya lo mencionaré más tarde. Bueno, pues no quiero dar mucho la chapa porque suelo ser conocido por dar chapas, entonces para hacerlo así un poco ágil, voy a así brevemente decir el contexto histórico de Beethoven, que se desarrolla en lo que sería la época de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde vive. ¿Y por qué es tan importante Beethoven? ¿Por qué es mucho más importante para los músicos que casi cualquier otro compositor de la historia? Por su influencia. Porque, por ejemplo, otro de los compositores que lo dijisteis antes, Mozart, que fueron coetáneos, también es un gran compositor, muy conocido históricamente, pero a diferencia de Mozart, Beethoven consiguió influenciar de tal manera que todos los compositores que sucedieron a Beethoven cogieron su estilo y fueron, pues, bueno, desarrollándolo, perfeccionándolo, como lo queréis llamar, porque él fue la persona que creó o que rompió con el clasicismo, que era el periodo en el que él se crió, y fue el que dio paso a lo que se llamaría el romanticismo, un periodo que dio grandísimos compositores, como Wagner, por ejemplo, al que se le atribuye una cita muy famosa dentro del mundo de la música, que es que con la novena sinfonía de Beethoven, pues la música había alcanzado su cenit, había alcanzado su punto máximo. Entonces, Wagner consideraba que la música como tal, la música instrumental, no podía llegar a más allá, no podía ser ya mejor de lo que lo había conseguido Beethoven con su última sinfonía, la novena. Entonces él pues se propuso hacer otras cosas que, bueno, que ya desarrollaré seguramente en otro programa de la vida de Wagner. Pero bueno, esa es la influencia de Beethoven, el que otros grandísimos compositores lo considerasen como el GOAT, que está muy de moda decir ahora. Se ve que Wagner no. No, Wagner era un maquinarias también de la Virgen, ¿eh? Ya, pero que no vivió el nano de Melendi, que dijo que era más No llegó hasta el nano de Melendi, Wagner, Si no, No había- igual hubiera. ¿No había en la época duelos también entre... que esto me suena a mí? ¿No había duelos de a ver quién la tenía más grande? Pues ahora mismo no lo sé, la verdad. Pero bueno. Nada, O sea, pues seguimos. seguimos. No hagas preguntas que se sacan del guión porque no, no lo sé, no lo sé. Vale, vale. Entonces, Beethoven fue un niño prodigio. Y como va casi siempre ligado a los niños prodigio, era porque su padre era un músico frustrado. Su padre era como un clavecinista, que era el piano de la época, pero que nunca había llegado a ser gran cosa. Y lo que en realidad era un alcohólico. Cosa que esa sí que la heredó Beethoven. El alcoholismo. Entonces, el padre, que quería tener en su hijo al nuevo Mozart, por cierto, Mozart y Beethoven solo se llevaban 14 años, porque Mozart nace en 1756 y Beethoven nace en 1770. Pero claro, para cuando Beethoven nació, Mozart ya era una estrella mundial, bueno, una estrella europea, que era lo que se conocía como el mundo en aquel momento en Europa.
porque desde los 5 años ya fue dando giras por las diferentes cortes de Europa y ya era pues uno de los músicos con mayor reputación de Europa. Entonces, esto le llevó a ser un gran pianista, porque en la época de Beethoven fue cuando el piano ya por fin pues superó o se convirtió en hegemónico delante del clave, el clavicordio y todos esos que eran instrumentos, los pianos, los predecesores del piano. Y además, un grandísimo compositor, que es, pues, sin duda, la faceta más recordada hoy en día de Beethoven. Pero hoy no venimos a hablar, no vengo a dar la chapa, solo vengo a contar pues, cosas que a mí me parecen graciosas o simpáticas de Beethoven. Como por ejemplo, los instrumentos, las argucias que intentó tramar para conseguir hacer que su sordera, que fue lo que le fue machacando la vida desde los 26 años, pues se viese reducida de alguna manera. Porque su sordera comienza aproximadamente en el año 1797. Según diferentes historiadores, había diferentes teorías sobre qué era lo que le había producido esa sordera. Y había pues enfermedades que se sabe que Beethoven tuvo, como cirrosis, hepatitis, fiebre tifoidea. Sí, la mayoría dedicadas al bebercio. Pero tuvo sordera muy joven, entonces. Dijiste. Tuvo sordera con... 97, dijiste. Sí, empezó con 26 años. Y le fue paulatinamente creciendo la sordera hasta que en 1816, con 46 años, pues ya quedó completamente sordo. Y era muy conocido que en aquella época, pues, que Beethoven pues, era una persona muy reputada y muy conocida. Las personas que querían conversar con él, cuando a él le apetecía, claro, porque tenía un carácter un poco peculiar, pues se tenían que comunicar a través de cuadernos, que algunos de ellos se conservan en la Casa Museo de Beethoven, que está en Viena. Bueno, pues además también se le atribuyó a la sífilis esta sordera. Lo que pasa es que eso también se desechó, esta posibilidad, porque en los restos que se encontraron de Beethoven no se encontró ninguno de los remedios que se utilizaban en aquella época para las personas que habían contraído sífilis. Por lo tanto, se deduce que nunca tuvo esa enfermedad. La que sí que tuvo, y fue la que de verdad fue la causa de su sordera, fue el saturnismo, que se llama. Que se produce debido a una prolongada exposición al plomo. ¿Por qué? Porque las vajillas, las sartenes, todo en aquella época estaba hecho de plomo. Y además, otra cosa curiosa es que el plomo tenía como una especie de no sé cómo decirlo. De valor, te da bastante. Exacto, tenía valor porque se utilizaba se echaba en el vino como para mejorarle el sabor. Que entonces, o muy malo estaba el vino, o de verdad estaban muy condicionados para pensar que el plomo les podría, pues eso, mejorar el sabor del vino. Y eso sí que se encontró después en un estudio que se hizo hace poco, porque se encontraron algunos restos del cráneo de Beethoven y ahí se pudo analizar y se descubrió que tenía unas tasas de plomo en el cuerpo muchísimo más altas de lo que sería lo normal en los seres humanos. Y esto fue lo que le provocó su enfermedad, que estaba en el oído interno, lo que se conoce como laberintitis. Que bueno, que igual en quinto de primaria sabíais lo que era el laberinto, pero igual ahora ya no. El laberinto es en la parte del oído, ¿lo sabéis? Ah, vale, dices la parte del oído, que se llama el laberinto general. Sí, no, el laberinto es la parte del oído en la que está la cóclea, que es la encargada de procesar el sonido y que llegue después al cerebro, y también los conductos semicirculares, que son los que hacen que mantengamos el equilibrio. Pues toda esa zona la tenía muy inflamada, con mucha mucosidad, y eso era lo que provocaba que no pudiese escuchar. Y esto se ve en lo que se llama, que es una pieza increíble para los historiadores y los historiadores de la música, que es el Testamento de Heiligenstadt, que fue una carta que escribió a sus familiares Beethoven,
en la que él mismo era consciente de su enfermedad y de lo que le estaba lastrando esa enfermedad. Porque él, al ser uno de los músicos con mejor valoración y más conocidos de esa época, él lo consideraba como algo que hacía perder el honor el tema de no poder escuchar. Que, por ejemplo, igual iba por la calle y alguien lo saludaba y no lo saludaba de vuelta porque no lo escuchaba. O que le decían, maestro, ¿escucha usted aquella flauta ahí a lo lejos? Y él no podía decir nada porque no lo escuchaba. O el sonido de los pájaros al amanecer. Porque Heiligenstadt era lo que se conoce ahora como ciudad dormitorio, como zona residencial de Viena. Lo que pasa que, bueno, con el paso de los años, pues Viena fue aumentando su tamaño y Heiligenstadt ya es un barrio propio de Viena, está ya dentro de la ciudad actualmente. Pero en su día era eso, era la residencia de verano de Beethoven. Y en este testamento es donde él dice que lleva unos 5 años ya sufriendo, que pensó en quitarse la vida, pero que él cree que tiene tanto que dar al mundo en cuanto a la música que le queda por dar, que no puede tener ese egoísmo de quitarse la vida porque él esté sufriendo y arrebatar a los demás la posibilidad de conocer la música que le quedaba todavía por mostrar. Que entre otras cosas era pues todas las sinfonías menos la primera, que son pues las más conocidas son la quinta y la novena, que es la última. Y pues muchísimas otras obras que compuso en esos años. Entonces, si Beethoven hubiese tomado la decisión de suicidarse, por ejemplo, en 1801, nos hubiésemos perdido al que para mí es el mejor músico de la historia. El mejor compositor, por lo menos, de la historia. Entonces, hay que reconocerle también que, bueno, oye. Y después, con el paso de los años, sobre todo cuando ya se acercaba la década de los 10, 1810, que es cuando en 1812, creo, estrena a la vez la séptima y la octava sinfonía, al igual que había hecho anteriormente con la quinta y la sexta también, que por cierto, una curiosidad, la sexta sinfonía se interpretó antes que la quinta. Ahí lo dejo. Porque él componía las sinfonías de dos en dos. Siempre las impares eran las que a él le costaba trabajo hacerlas porque era donde de verdad estaba desarrollando toda esa música nueva que fue lo que después se llamó el romanticismo. Y las pares eran como la... Para descansar, compongo una sinfonía par. Estoy cansado, voy a componer una sinfonía par así más clásica, más de un estilo que ya era conocido. Y de ahí salieron una música de, vamos, de la hostia. Entonces, la séptima y la octava sinfonía, que era por donde iba, la sacó en un acto que era para recaudar fondos, para investigar nuevas herramientas que le pudiesen ayudar a seguir escuchando. Porque todavía le quedaban unos años de una audición muy pobre ya. Entonces, esos pues eran unos altavoces muy rudimentarios. Os podéis imaginar la época, hace 200 años, como sería, pues, el tema de los altavoces sería... Pues eso, muy, vamos. Que no tendría casi, o sea, yo creo que no les podría, sí, un cono con y dos yogures con una cuerda. Sería, y poco más. Que de hecho hay imágenes en internet, si queréis buscarlas, de estos artilugios que usaba. Y luego ya, una vez se quedó sordo del todo, ideó una solución que para mí es increíble. No sé si fue idea suya, pero bueno. Que fue, como él no tenía el nervio auditivo dañado, lo que tenía dañado era una parte del oído. Entonces, por la transmisión ósea, él podía escuchar. Entonces, lo que hacía era, con una serie de varillas, las conectaba desde la punta de la tapa del piano y las mordía. Para que a través de los dientes le llegase por la conducción ósea, las recogiese el nervio auditivo y sí las podía escuchar. Entonces, siempre se dice, si Beethoven estrenó la novena sinfonía en 1822, ¿cómo pudo escuchar esa música antes de que fuese interpretada por primera vez? Pues por esto mismo. Porque él en casa tenía estos artilugios que lo que le hacían era, pues, a través de esas ondas que le conducían a través de los huesos, podía escuchar. Además, bueno, ya en la novena sinfonía, años antes, ya se había apartado de la vida pública, desde una vez que fue a estrenar un concierto como siendo el pianista,
un concierto de piano, creo que era uno de los conciertos de piano del emperador, que siendo el pianista y la orquesta, él lo llevaba todo perfectamente estudiado, pues eso, de memoria, y sabía todos los papeles de memoria. Y el suyo propio, lógicamente, también. Entonces él, según el director daba la primera entrada, lo tocaba del tirón y hasta el último compás no se conocía a Beethoven porque no podía escuchar, entonces no se enteraba. Entonces hubo un pequeño desajuste entre él y la orquesta, que lo que produjo fue que él fuese 3 compases adelantado toda la obra y no se enterase de nada. Entonces, claro, empezó a sonar, pues, como sonaría algo compuesto por mí, por ejemplo. y claro, eso a Beethoven le llevó a darse cuenta de que estaba en un momento en el que ya no podía subirse al escenario a tocar. Entonces, eso le llevó a apartarse de los escenarios y a solo ser espectador de cierta manera, porque no lo podía escuchar en las obras que él estrenaba. Y ya para terminar, la última anécdota que os voy a contar sobre precisamente el estreno de la Novena Sinfonía, que tuvo una... al final de... pues ya cuando acaba el último movimiento, hay un gran aplauso de muchísimos minutos, no sé si de 20 minutos o algo así, un aplauso de 20 minutos. Oh. Y Beethoven no se estaba enterando de nada. Bueno, ¿veía la peña hacer así o no? No, porque él estaba en primera fila delante del todo, él estaba así. Y le dice el que lo acompañaba, el que estaba a su lado sentado: maestro, levántese y mira hacia el público. Y ahí fue cuando pues vio que esa obra que le había llevado 10 años componer había gustado tanto al público que se emocionó y se echó a llorar. Y fue una de las últimas apariciones en público de Beethoven. Bueno, y luego otra anécdota ya, la última. Que Beethoven tiene muchísimas anécdotas. ¿Vosotros sabéis que la capacidad de los CDs está condicionada por Beethoven? No. Pues la Novena Sinfonía tiene una duración de 74 minutos en total, si no me falla la memoria. Y eso fue el punto que escogieron los primeros creadores del CD-ROM, que bueno, que ahora ya está en desuso, pero que en su día fue muy, muy usado. Esos 74 minutos de la Novena Sinfonía de Beethoven fue los que se usó para establecer el tiempo máximo que podía tener de música un CD. Fue con Beethoven. O sea, después de 150 años, que fue cuando se creó el primer CD, todavía seguía vigente la obra de Beethoven. Influyendo. ¿Qué os parece? Muy interesante. Un influencer, pero de hace 200 años, Beethoven. Bueno, a día de hoy sigue influyendo, la verdad que no. Sí, bueno, a día de hoy sigue influyendo, sí, pero bueno. Igual a Bad Bunny, por ejemplo... Bueno, a otros reggaetoneros, como el que compuso Beethoven, sí que lo influyó, ¿no? Bueno. Aunque a lo mejor hablaba del perro. No. Bueno, No, porque al tocar Paralisa, que por cierto, Beethoven, 20 de las 20 composiciones más conocidas del mundo, 4 son de Beethoven. ¿Parecen pocas o parecen muchas? No lo sé. A mí me parece una burrada. o sea, Una persona sola, un quinto, creo. Y Sí, un quinto son suyas. Y sur. pero hay otra persona que tenga también 4 entre las 20 más conocidas. Creo que no. No estoy seguro, pero creo que no. 4 Igual Mozart, pero ya, ¿eh? Entonces ya está. Que son la sinfonía número 5, la de pa 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 pam, pa pa pam. La novena sinfonía, que es el actual himno de Europa, y que la ponía Hitler en sus cumpleaños. Y que luego hizo un destrozo Miguel Ríos, que bueno, No querrás relacionar a Hitler con la actual... una europea, ¿no? Europea. Con la Sociedad Europea de Naciones. No. Continuamos. Luego eso, Miguel Ríos hizo un destrozo también de la novena sinfonía. Y además de estas dos está el Para Elisa, que bueno, Ujú. también muy conocido. ¿Qué pasa con el Para Elisa? Que realmente no se debía llamar Para Elisa, porque no se conoce a ninguna Elisa con relación con Beethoven. Realmente fue una mala transcripción. Era un Para Teresa. Porque Beethoven era un poco... Digamos que era un poco de la review. Discord. Era un poco pedófilo, Beethoven. Entonces, a uno de sus alumnos... Beethoven era maestro, que era muy típico en aquella época ser maestro de hijos de gente adinerada. Era muy habitual en los músicos de aquella época para sacar dinero. Entonces, una de esas hijas de gente adinerada era una tal Teresa que a Beethoven, pues digamos que... Gracias. Sí, que le molaba. Y esta Para Elisa
era una obra de estudio, pues eso, como para que vaya progresando y vaya aprendiendo cosas así fáciles, y se convirtió pues en una de las obras más conocidas, que también tiene su gracia. Dicen algunos historiadores que si Beethoven levantara la cabeza y viese que Paralisa es una de sus obras más reconocidas, metería la cabeza otra vez dentro del ataúd. Y luego, la última es Claro de Luna, que no sé si os suena, Tío, pero si no os suena, Si la escucho, yo- deberíais escucharla porque ¿no es de lo más difícil que se puede tocar con piano? No. eso, la campanela igual te Pues suena. entonces no. ¿Comprende? Campanela. ¿Te imaginas? Y bueno, nada más. A mí me He dicho. gustaría, si me lo permites, Sí, sí. recomendar desde aquí el vídeo del cansino histórico con Beethoven. Sí, sí, sin problema. Bueno, sin más. Pues Que lo veáis. está. O sea, no. Sin más. Ok. Yo creo que Claro de Luna, o sea, no sé si de las más difíciles, yo creo que no. O sea, no sé el nivel exacto, pero yo creo que el de las más difíciles, las hay mucho más difíciles. Podemos hacer una ronda de preguntas, que antes se nos olvidó. No sé Sí, si- se nos olvidó de... Sí, Ah. chat. Si queréis preguntar acerca de la sección, es el momento. Ahora vale tanto para la de Ethan como para la mía, porque fueron las dos que... Así es. No es difícil, al parecer, de aquí tocar con el piano. Me columpié, no sé tocar el piano. ¿Me pregunta, señoría? Pues... Pues continuamos. Si no hay pues, preguntas, pues, seguimos. pues bueno, seguimos, que esto no para. Venga. Tú no sabes tocar. Bueno, Ya tampoco. seguimos con... A ver. Mi sección. Yo no tengo guión, va a ser sobre la marcha, no preparé nada. Pero como tengo cosas para contar. En mi sección, yo no tenía pensado... Tú vienes a hablar de tu película, ¿Y de mi libro? de... No, de música, de música. Pavo. Sí, de música, pero vas a un compositor en concreto. Sí. Yo tenía pensado, cuando hice los guiones para las secciones, pensaba hablar de lo que a mí me hacía pensar los videojuegos. Siempre está disparado por alguno, pero son diversos temas. La cuestión es que cuando empecé a preparar cuando nació esta idea del podcast, yo estaba jugando un juego que era un juego importante, que estaba obsesionado con él todo el rato. No sé por qué, después de jugar no podía parar de pensar en ello, y dije, pues habrá que investigar, a ver qué tiene esto, qué no tiene, y por qué me parece interesante y demás. El juego es un juego español. Es un buen videojuego. Entonces, desarrollado por una empresa independiente de bajo presupuesto que está en Sevilla. Hoy venís al grupo B vosotros, ¿eh? Venís a lo indie, ¿eh? Vosotros, ¿eh? Y yo a Beethoven, macho. sí. No, también es... Si os lo he sabido. Tocamos todos los palos, macho. Tampoco para nada. Pero en el mundo de los videojuegos a mí me parece que el mundo indie supera con bastante la calidad de las grandes producciones, los juegos AAA que dicen, cosa que en el cine igual no pasa tanto. No. En la música no sé yo si... Bueno, de la música hay un poco de todo, yo diría. Bueno, Pero si eres bueno, normalmente a la fuerza te acabas haciendo. En el cine con mucha pasta se hacen mierdas como Avatar. Como Avatar 2. Y movidas así que tampoco tiene mucho Que no hay Dios que la traiga. Bueno, aquí con mucho presupuesto hacen muy buenos juegos, pero a mí me gusta muchísimo más la calidad de los que tienen estudios independientes. También es verdad que hay muchísima tralla en los estudios independientes que no hay quien la juegue, pero bueno. En este caso sí, es un estudio que es The Game Kitchen, conocidos por hacer The Last Door, otro juego indie que no fue muy famoso, no fue un superventas, pero sí que les dio un poco la financiación para el siguiente proyecto, que es Blasphemous, que es el juego del que os vengo a hablar. Para empezar, todas las reviews que miras por internet te dicen que Blasphemous es un juego con mucha personalidad. Que es un poco como... Sí, como cuando te dicen muy simpático. Bueno, no. Mira, Es verdad, o sea... ¿qué te parece el niño? Bastante simpático, ¿no? No, a ver. Mira no. qué gracioso, mira. No es en plan que no sabes qué decir y dices eso. Sí que es verdad que tú si lo juegas y dices tiene mucha personalidad, pero como que no hay una manera buena de definirlo. O sea, es mucha personalidad. ¿Y eso qué significa? Yo pensé mucho en qué significaba y me parece que una buena definición es que si te ponen en el juego, en cualquier momento sacan una captura de pantalla y te la enseñan, tú sabes que
es El Blasphemous. el Blasphemous. Entonces, me parece una buena manera de... Sí. Bueno, eso con el Rocket League también pasa. Sí, pues eso podemos decir que tiene también... O incluso yo pensé, en el cine también hay películas con personalidad, como por ejemplo una película de animación de Tim Burton, en cualquier momento que se haga una captura de pantalla y te la enseñen, Sí. también Sí. puedes identificarlo. Pues es un poco de ese estilo, está como muy marcado, sobre todo la estética. La estética del Blasphemous es lo que más impacta. Y yo cuando lo vi dije, oh, coño, tiene aquí un... Bueno, voy a hablar un poco sobre qué es el Blasphemous primero. Es un juego, ellos lo definen como un juego de plataformas y acción. Y la gente le pone la etiqueta de Metroidvania, aunque tampoco es tanto. Metroidvania es un estilo de juego que... Bien, tranquilo, un estilo de juego que nació por... En su momento había dos juegos que eran el Metroid y el Castlevania, que tenían como un estilo muy marcado. Era un mapa muy grande, con muchos niveles, y cerrado por muchos sitios, que puedes ir desbloqueándolo a base de conseguir diferentes habilidades. O sea, se basa en la rejugabilidad. Tú vas por un nivel y ves que hay un saliente al que no llegas. Pues en el momento en el que consigas la habilidad que te permite llegar a ese saliente, tienes que ir para atrás y ver ese saliente y seguir explorando. Pero es un juego para ordenador. Lo hay para ordenador, para Xbox, PlayStation y Switch. O sea, no hay donde no puedas jugar. Ahí sí que no te yo no tengo ni puta idea de... Sí, se puede jugar en todos los sitios. Entonces es un Metroidvania que es un mapa muy grande, muy interconectado, solo que no tiene la parte de las habilidades. No hay los Metroidvania clásicos eran todo habilidades de movimiento, lo que te permitían avanzar por el mapa o no. En este no son habilidades de movimiento, son más bien llaves, lo que ellos llaman como... Lo llaman llaves, aunque no tienen que ser llaves, efectivamente, sino hacer un favor a una persona y entonces te deja pasar por un sitio, o conseguir propiamente una llave. También una parte en la que consigues una llave y puedes hacer así. No son, las habilidades que tiene desplazamiento son siempre las mismas, no vas adquiriendo muchas. Entonces le ponen la etiqueta esta de Metroidvania, solo que no es tan así. Bueno, la descripción que ellos tienen del juego, la descripción cuando empezaron, es como si Castlevania y Dark Souls hubieran tenido un hijo. Así lo Yo bautizaron. Castlevania no sé qué es, pero eso sí. Castlevania es un juego mítico. Pues el mío. Bueno, es que yo de juegos ando limitado. Yo solo lo puedo entonces. Un juego mítico que iba sobre un vampiro y tenía una estética así como muy victoriana. Bueno, Plan Drácula. ¿eh? Plan Drácula. Sí. De ese palo. O como algo que rima la pajarería de Transilvania. ¿O no? Eso- Drácula era el antagonista en el catalán. Me gusta que hayas ignorado el comentario. Y... Pierdo el hilo con estas cosas. Bueno, entonces, lo que más destacan, lo que más se esforzaron ellos fue en hacer sobre todo la parte del diseño, tanto el diseño de mapas como el diseño del personaje y de los enemigos es muy única. Y es única en... Bueno, aquí hay polémica porque en la prensa, para anunciarlo, siempre decían un juego inspirado en la Semana Santa. Yo dije, bueno, en la Semana Santa es verdad que la estética sí que tiene que ver mucho con el cristianismo y el personaje sí que es un personaje clásico de Semana Santa, pero es verdad que yo lo jugué y dije, bueno, la Semana Santa cogido un poco con pinzas, porque en verdad no hay ninguna simbología clara hacia la Semana Santa, sino todo más bien hacia el folclore del sur de España, que tiene todo que ver con el catolicismo y demás. Que de hecho esto ellos lo dicen en muchas entrevistas. El Blasphemous no es la Semana Santa de Game, como nos dice la prensa, simplemente. Lo que pasa es que el protagonista es muy identificativo porque lo que hicieron fue poner a un nazareno. Tiene ¿Con el capirote? tiene el capirote este de nazareno y el protagonista es... ¿Y alguna habilidad No sé. consiste en...? No tiene nada que ver. El capirote y estético, puramente. Entonces, yo cuando ves esto, un juego con esa estética tan... A veces, también es muy, muy creepy, da bastante mal rollo todo. El nazareno tiene... no solamente es el capirote, sino una máscara de hierro con forma de la cara, una corona de espinas, el capirote lo llena de sangre y se lo pone al principio del juego. Da bastante mal rollo. O sea, hay un único personaje protagonista que tú no puedes elegir nada. Es el que te viene. Sí, es el que te viene. Eso no. También es verdad, tiene una espada que se llama la Mea Culpa, que es el único arma que puedes utilizar. El personaje es el mismo de principio a fin. Vas desbloqueando algunas habilidades que son para poder atacar, pero ya. Es el mismo siempre. Y está muy. Es verdad que tú lo ves y llama mucho la atención. Un nazareno como. El nazareno samurái está. A mí los nazarenos guay. de por sí ya me parecen que da bastante miedo.
A mí la Semana Santa de por sí ya me da un poco de... Hay muchas cosas. De hecho, ellos también lo dicen. Cuando se pusieron a buscar. Bueno, lo comento después. Ellos dicen que no es la Semana Santa de Games, sino que ellos cogieron un montón de cosas que tienen que ver con el catolicismo e hicieron un videojuego. ¿Por qué a mí me gusta? Eso es una de las cosas que yo tampoco te sabría decir, porque yo no sé si a ti te pasa con las películas, cuando ves una película y dices, "Hostia, esto me gusta porque tal, porque no sé qué, no sé cuánto", y yo sé que lo jugaba y yo no podía parar de jugar. Yo estaba jugando y terminaba de... O sea, bueno, estaba trabajando o haciendo cualquier cosa y terminaba y mi tiempo libre era ir a jugar a ese videojuego hasta terminar y poder pasármelo. Había muchas cosas que eran interesantes. Y yo dije, ¿cómo? O sea, en el desarrollo de videojuegos, dije, vale, vamos a ponernos en la mente de esta peña, de The Game Kitchen, cuando lo hizo, ¿cómo funciona esto? ¿En qué momento decidieron poner a este tío a hacer un mapa, o sea, hacer un juego en 2 dimensiones de plataformas de acción? ¿Cómo va todo? Y fue cuando me puse a investigar y resulta que ellos ya desde el primer momento tenían muy claro que iban a hacer un juego en 2 dimensiones, estilo pixel y género así como Metroidvania, ¿no? De plataformas y acción. O sea, en plan los Pokémon. ¿Mm? En plan los Pokémon, 2 dimensiones. 2 dimensiones, sí. Lo que son 2 dimensiones. 2 dimensiones. Así. Y No hay profundidad. o sea, son como ¿el juego son como pantallas o...? Como pantalla, imagínate el Super Mario, El Super Mario. pero más gore. Vale. Son pantallas y hay plataformas, hay enemigos, tienes espadas. Salvando las distancias con el Mario, en 2 dimensiones de ese estilo. Ellos querían hacer eso. Ya lo tenían clarísimo. Y de hecho hay muchos bocetos en internet que buscas y salen los conceptos iniciales. Al principio era muy parecido a Castlevania, del estilo que había muchas iglesias, había muchos enemigos parecidos a vampiros, había murciélagos, y el protagonista ellos decían que era el cazavampiros por defecto. Un tío que tenía un sombrero rollo Van Helsing y tenía una cruz que atacaba con eso, no tenía nada de especial. Pero quería un protagonista que tuviera carisma. Y entonces estuvieron dándole vueltas, esto al parecer llevó mucho tiempo, y al parecer hay un personaje por Andalucía que se llama el Capitán Nazareno. Que yo lo busqué y lo encontré. Existe un personaje de cómic que es el Capitán Nazareno. ¿De cómic? Sí. Yo pensaba que era como el que va delante en la procesión. No. hay unos cómics y unas historias, están por Google, que es el Capitán Nazareno. Y, claro, el estudio está en Sevilla y todos son andaluces los que trabajan en el estudio. Entonces, a uno, que era el que diseñaba los personajes, se le ocurrió ponerle al protagonista un capirote de estos, y al resto del equipo le moló la de Dios y dijeron... Si fuera aquí sería Don Pelayo, ¿no? O alguien así. Claro, pero ¿cómo identificas visualmente a Don Pelayo? Con una cruz de la victoria. Como no... Aquí Claro. Con una piedra así. Cruces de la victoria así. ¡Bum, bum, bum! con una montera. O algo de esto. Con una gaita. Aquí le pusieron el capirote al tío, les gustó mucho y dijeron, adelante, un nazareno. Ya le pusieron una armadura, una espada, y llegaron a una versión chula de lo que viene siendo el penitente, que es como se llama. Un poco rollo también, o sea, sin saber nada por lo que estás diciendo, ¿cómo se llama este que va con la guadaña? ¿El juego ese? Dante's Inferno. Ese. Un poco rollo así, ¿no? Sí, también hay bastante similitud. Ellos también lo ponen como inspiración. Para no tener ni puta idea, ¿eh? Sí. Por tanto. Sí, no, joder, sí. Entonces, al ver que les había gustado mucho lo de coger el folclore clásico de Andalucía e incluirlo en el personaje, dijeron, ¿y si vamos para atrás y rediseñamos lo que viene siendo todo el juego para incluir este folclore? Y eso fue lo que hicieron, y la verdad es que llama muchísima atención. De hecho, nada más empezar, hay una imagen que es la estatua esta de la Piedad, que la mujer botando al Cristo. Sí, cuando ya lo bajan de la cruz, ¿no? Pues ahí... Ellos lo que hicieron fue, tú ves la imagen y es tal cual la estatua esa, pero en vez de Cristo hay un demonio y cabeza. Pues lo adaptaron todo y le dieron una vuelta. La relación con el cristianismo es súper clara, pero ellos también, esto me enteré después, que por miedo a ofender, por miedo a que les caiga una demanda, básicamente, dijeron... De abogados cristianos. Dijeron, vamos a inventarnos una religión,
Pero que se parezca al cristianismo, pero que sea todo... Y es verdad que toda la simbología que hay apunta al cristianismo, pero no están las claves. Y bueno, o sea, así fue como rediseñaron el mapa. Entonces me pareció interesante que fue primero el estilo de juego y luego el arte que el otro, porque también puede ser que vamos a hacer un videojuego sobre la Semana Santa, entre comillas, todo el folclore que tenemos aquí en Andalucía, pero ¿de qué lo hacemos? De plataformas etc. No fue de esta otra manera. Ya. Y en cuanto a lo de las denuncias y tal, o sea, yo, de la que lo jugué no me había dado cuenta. Yo pensé que era, claro, el cristianismo. La ciudad donde transcurre el juego es una ciudad que se llama Custodia, que todo lo que pasa en esa ciudad tiene todo que ver con la religión. Todo. El protagonista, todos los enemigos, todas las ubicaciones, los personajes no jugables y los bosses. Todo. Incluso el sitio donde guardas partida, también hay como una especie de esto donde te confiesas. Un confesionario. De esa pinta. Es de esa pinta, Pablo. No sé exactamente lo que, pero sí. De hecho, también hay, para conseguir habilidades, tienes que... El mítico ángel este, que es un niño pequeño que tiene alitas. Los... querubines. Son esos. Puede ser, que tienes que Como queda, ¿no? ensartarlos con la espada para matarlos y que te den... Muy bien. Esto, sí, es todo bastante gore. Pero es verdad que si lo vuelves a jugar otra vez, sabiendo que lo cambiaron todo para que sea una religión inventada, es verdad que los símbolos clásicos del cristianismo no están. El Cristo crucificado, que es como el number one, ellos lo tienen cambiado. Y yo no me había dado cuenta. Y dije, coño, un Cristo chungo. Pero no, es otro. En vez del Cristo crucificado, es el Cristo enroscado. Es un señor en un palo que está enroscado con... Bueno, o sea, obviamente las articulaciones fuera de sitio y enroscado en ese O sea, palo. que fue el doctor Cavadas, le puso el brazo en la pierna y tal, y dijo, ahora estás. Y Ya perdí el hilo. no, que el símbolo de este, bueno, el Cristo enroscado. Pero, o sea, aportación pequeña. O sea, lo que decías tú antes, o sea, tampoco se... No, tampoco se comieron mucho. Tampoco se comieron mucho la cabeza para hacerlo diferente, o sea, porque al final... No. No Yo queriendo creo que- ofender, tampoco. No, de hecho ellos tenían miedo a la polémica y luego dicen que no hubo ningún tipo de problema con tal. En ningún momento hubo quejas de ningún tipo ni nada. Que lo habían hecho así para cubrirse las espaldas en caso de que alguien denuncie. No había ninguna base, pero que nadie en ningún momento puso ningún problema ni tuvieron quejas por ningún... Bueno, oye, pues... Muy bien. Y también, como curiosidad, cuando empezaron el proyecto, empezaron con un crowdfunding en Kickstarter. Y es un sitio donde tú dices, voy a hacer este proyecto. Ah, sí. Y ahí la peña te dona. Una página de crowdfunding. Sí. Y alcanzaron el 666% de la donación. Sí, hombre. ¿Será? O sea, también es verdad Estaba todo ya... también es verdad que no es casualidad, ¿eh? Fue que en el último minuto un random metió la pasta suficiente para que cuadrara el 666%. Pero, Y también, lo cortaron ahí y dijeron... lo tuvieron y... Un random que sería el diseñador que dijo, espera. El CEO. No fueron ellos, ¿eh? Dicen que no fueron ellos. Ya bueno, ¿quién sería? De hecho, no sé si... Bueno, voy a seguir... quería contar más cosas sobre el penitente, que me parece que está guay. Que no sé cómo lo consiguen, pero lo consiguen. Si puedes buscar una imagen ahí en Google, estaría guay. Aunque si pones plataformas más, yo creo que se tiene que ver. Esto igual me lo tenéis que haber dicho Porque- antes, ¿eh? Igual un poco de explotación. Bueno, hombre, no pasa nada. Mientras tanto sigo contando. Que el penitente, esto sí que... A ver. Ese es el tío. No sé. No, espérame. Cuidado. Esto luego se puede cortar. Esto, venga. Ahí. Ese pavo. Ahí. Este tío. Este tío. es el Bueno, espera, penitente. lo vemos aquí. El penitente. Efectivamente. Y también me parece interesante porque, o sea, tú, cuando juegas a un videojuego, controlas a este tío, ¿no? Entonces todo se basa por... La experiencia en videojuego, todo basa por cómo controlas a este tío y qué es lo que hace y qué es lo que no hace y también la interacción que tiene con los enemigos. Entonces, también está muy chulo que estuve mirándolo, que ellos lo consiguen, que
en los Metroidvania también se caracteriza mucho la habilidad que tiene el jugador para pasar por el mapa, porque como lo fuerte de estos juegos es el diseño de niveles, porque ser un mapa muy grande, muy interconectado y con unos niveles muy currados. Entonces, lo mejor siempre suele ser el diseño de niveles. Y también buscan mucha agilidad en los protagonistas, entonces, para pasar de un nivel a otro muy rápido y que sea una forma de jugar muy ágil y que no tiene mucho tiempo, pero como hay que rejugarlo mucho, hay que ir a otras zonas y pasar tal, pues que puedes ir muy rápido. Sin embargo, en este caso no. Tiene el mapa podría ser de un Metroidvania perfectamente, lo que pasa es que no es necesario rejugarlo. Tú puedes volver para atrás si quieres, pero sería para hacerte más fuerte o conseguir algún tipo de objeto. No es necesario. O sea, tú si coges y tiras para adelante en el juego, lo terminas. No tienes que volver para atrás como sí que ocurre en los Metroidvania clásicos. Entonces, O sea, en ese sentido mucho mejor, ¿no? ¿O no? Bueno, es diferente. diferente. Sí, no tiene por qué ser mejor ni peor, diferente. Entonces, como no tienen la necesidad de volver para atrás, esto lo pongo yo de cosecha propia, ¿eh? Pero supongo que ellos también pensan igual. Como no lo hacen, no te obligan a ir para atrás y a rejugar zonas que ya jugaste, se permiten meterle al penitente una personalidad que de otra forma no podría. El penitente sí que tienen claro que no es el típico ninja. No puede correr muy rápido, no tiene doble salto. Sí que se engancha a las paredes, pero cuando se engancha a las paredes es clavando la espada y subiéndose a ellas. Es un personaje rudo. Querían que fuera brutal y lo consiguen. Cuando corre, no corre muy rápido y va cargando con la espada. Los golpes a los enemigos se nota que son fuertes. No sé cómo lo hacen, pero tú le pegas a un enemigo y dices, tú le acabas de meter un ostión de la Virgen. Pero luego, con los borros, la barra de vida, lo que le quita es muy poco, pero el golpe tiene pinta de ser muy grande. Tiene ejecuciones con todos los enemigos, que son todas bastante gore, eso también lo hace bastante brutal. Y toda la interacción que tiene con la ciudad es a base de la espada, la que se llama la mea culpa. La utiliza tanto para librarse de todos los enemigos, como para escalar clavándola en la pared, como para adquirir nuevas habilidades, tanto como para guardar la partida. Para guardar partida también clava la espada en el suelo y se sienta. Eso sí que también se lo buscaron bastante. ¿Puedes guardar en cualquier momento o tienes que llegar a algún No, tienes que llegar a los puntos especiales. También, esto viene mucho también de la fórmula Dark Souls. Como el ¿Qué? God of War también, ¿no? Era de ese estilo. Los primeros. Sí, un poco de ese palo. Coge con piezas, sí. Es la fórmula clásica esta que tanto se ha copiado, que guardar en un sitio y cada vez que guardas vuelven a salir los enemigos y tienes que matarlos y demás. En estos juegos hay cinemáticas. ¿Te explican en algún momento lo que está pasando? Eso también es interesante. No. O sea, hay cinemáticas. Sí. ¿Te explican lo que está pasando? Entre comillas. No sé si viste el meme este de, bueno, ya me pasé Dark Souls. Y uno dice, ya me pasé Dark Souls. Y otro dice, ¿qué tal la historia? Y el primero dice, ¿qué historia? Porque es verdad que sí que tienen una historia, pero no te la cuentan directamente. Tienes que ir tú, o sea, te lo dejan. O sea, la historia es tu experiencia jugando el juego, ¿no? No, historia hay. Pero tienes que esforzarte para entenderla. O sea, tú, si quieres jugar algo, matar bichos y tirar para adelante Y no enterarte de nada, no enterarte de nada, no te- es demasiado fácil. Es más, incluso queriendo enterarte de la historia, te va a costar. Se trata mucho de jugarlo, volver a jugar otra vez y entiendes un montón de cosas que no sabías al principio. También en la descripción de objetos también hay muchísima información. Tienes que hablar con todos los personajes no jugables y intentar encajar las piezas. Tiene una forma de contar la historia que eso sí que se asemeja mucho a Dark Souls y es muy, muy críptica. No te lo cuentan directamente con vídeos de personajes hablando tal. Eso no pasa. ¿Cuántas veces recomendarías jugarlo para que te enteres? Hombre, yo 2 y bebí un vídeo en YouTube. Con lo cual. Pero, Pues 2 y vídeo en YouTube. hay que meter. ¿recomiendas jugar estos juegos a cualquier persona que le gustan los videojuegos? Bueno, Te no. tiene que gustar los videojuegos, vean bien. ¿O un tipo de O sea, videojuegos en especial? Si te gusta, o sea, si lo que tienes en casa y la Wii con el Wii Sports para echar unos partidos con tal, seguramente no. Pero, o sea, esto es un videojuego difícil. Pero si te gustan los Dark Souls, por ejemplo. Sí, es sin duda. Eso sin duda. Si te gustan los Metroidvania, sin duda. Si te gustan los Dark Souls, sin duda. Si te gusta el Doom, también sin duda, que veo un poco. Pues De ahí. Todos los videojuegos de ese estilo están muy bien. Es un juego ¿Y exigente. la historia, puedes contar algo de ella sin hacer mucho spoilers?
Bueno, No. de un nazareno, ¿no? De un nazareno que... Perteneces a una orden que ha sido masacrada. Eres el único. Manido, ese argumento. ¿Eh? Manido algo. Sí, digamos que no hay... No, a ver, no, pero no va como tú piensas. Hay un montón de. En plan, yo- Geralt, ¿Eh? Geralt, de la Orden de los Brujos. Quedan muy pocos ya. No, nada que ver. Antes había muchos, ahora ya van quedando pocos. O como los Targaryen, ¿no? Yo recomendaría jugarlo sin saber nada, porque es bastante impactante todo lo que te vas encontrando. ¿En qué dices que se puede jugar? En todo, ¿no? En Play Play, también? Xbox... Sí, sí. Ah, que lo juego al final. No es gratuito, ¿verdad? Está incluido. Está incluido con el Xbox Game Pass y con. Y con el PlayStation... Sí, con la colección de Network PlayStation. también. Para ordenador, yo me acuerdo que me costó 6 euros. Ah, bueno, hombre. ¿Lo busco? ¿Busco cuánto cuesta? 6 euros de oferta en ¿En Steam. Play ¿eh? 4 se puede jugar? En Play 4 sí. En Play 4, de hecho, si tienes Ojo, La que está suscripción al 75% de descuento, ¿eh? Ojo, que todavía. Cuesta ahora mismo 6,24. 6,24. 6,24. 6,44. Bueno, hombre. En cierta plataforma de videojuegos para ordenador cuesta 6,24. Dentro de lo malo. Totalmente recomendable. A mí me recomiendas que yo juego juegos muy mainstream. Sí. A ti el Hogwarts Legacy te está costando ya. Pero porque es malo, no porque. No, porque No, sea de- este juego es muy bueno. Yo, por ejemplo, el Elden Ring lo tengo atravesado aquí. Que no. Este es mucho más liviano que el Elden Ring. O sea, es En cuanto a dificultad. Sí. En cuanto a dificultad es bastante más fácil que el Elden Ring. Y bueno, y en cuanto a extensión. El mapa es verdad que es muy grande, está muy bien, pero no es tan grande como el Elden Ring. Y es entretenido de jugar si no estás habituado a jugar los juegos. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pues. De hecho, te cuesta pillar. Bueno, como todos los Dark Souls, tienen como una barrera de entrada un pelín más alta que el resto de juegos, pero nada del otro mundo. Al ser en 2 dimensiones también, Ayuda, ¿no? sí. ¿Cómo es de largo? Nada, es cortito. No, yo creo que en menos de 20 horas te lo fulminas entero. De Bueno. principio a fin. Haciéndolo secundarias y demás. Contando con nuestra habilidad, igual. O sea, si quieres, 25. si quieres ir solamente a piñón fijo, en 8 horas lo tienes listo. Bueno, ¿te da algo más? Creo que no. Bueno, pues. Pues creo que. ¿Hasta aquí? Ah, bueno, también. Ah, Perdón. sí, sí, sí. Es interesante. Dai, que esto dai, me dai, parece- dai. O sea, que hay que también darles un punto. O sea, yo lo compraría solamente para apoyar a este estudio que lo hizo muy bien. Que como curiosidad, todos los juegos que hay de estilo pixel se hacen todos con diverso software que lo que hace es coge imágenes reales y te lo transforma a esto, estilo pixel rollo lo más puro retro. Pero estos tíos no, esto está hecho todo a mano. Pixel por pixel, frame por frame, está todo el videojuego hecho a mano. Pues. Tardaron la de mi madre y de hecho se nota la gran calidad que hay. Y también de remarcar que como es, esto también es curioso porque es la primera vez que me pasó, tiene un doblaje que es la hostia. Ah, está en español. Claro, Claro, sí, no, Está- No, el si no doblaje Sevilla. español. Sí. No, No, bueno, de Sevilla, ¿eh? salió sin doblaje español, ¿eh? Ah. Lo lanzaron directamente para... En inglés. Sí, porque veían que quizá Que más con lo de España. internacional, ¿no? Sí, más internacional. De hecho, pero claro, al doblarlo aquí, todos los videojuegos que hay que se doblan al español son videojuegos que salen en inglés y luego una empresa privada coge, te lo dobla al castellano y Pero esto lo doblaron ellos y te lo mismos. transan. No lo doblan ellos mismos, pero dirigieron al equipo de doblaje. Ah, Es la primera vez que pasa esto en un videojuego. Que se dirige al equipo de Hay doblaje. videojuegos mainstream que el doblaje español no hay quien lo escuche. no hay que Sí, lo bueno, y de ahora. ¿De ahora? Sí, de ahora. El control, por ejemplo, y el videojuego a Play 5, que el doblaje no hay quien lo escuche. Mainstream, dije, no de antes o de ahora. Videojuegos en plan- pues muy golpeado. un shout out desde aquí, desde Joystick Batuta y Acción, a The Game Kitchen. Un shout out. Buen trabajo, chavales. Según comenta Dani, porque claro, nosotros dos no ¿Qué sabemos. tal les fue en ventas y eso? Un auténtico éxito. ¿Sacaron perros? O sea, hay como una especie de Hall of Fame de los videojuegos indie y Blasphemous está ahí. O sea, es un juego que puede enviar de tú a tú a las grandes joyas de la industria. En esa página web que dije antes, reseñas generales muy positivas, reseñas recientes muy positivas, o sea, No Top. hay Ok. nada malo que se pueda decir esto. No... les fue muy bien. De hecho, uno de los desarrolladores, no sé si es el más famoso, pero yo es el único desarrollador de videojuegos español que conozco, que es Enrique Colinet. Trabajó en este, famoso por su diseño de niveles. Estuvo trabajando en la industria de grandes videojuegos. O sea, videojuegos con mucho presupuesto y lo ficharon porque le gustó mucho esta idea para este está...
Bueno, Vale. Pues muy bien, ¿no? Se la marcaron, se la marcaron. pues finiquitamos por hoy. Estamos abiertos a crítica constructiva Bueno, si y alguien quiere- destructiva también. ¿Alguien quiere A preguntar sobre esta última? preguntas, dudas, dificultades, cagarse en la Instagram. familia de alguien. Seguidnos en Instagram. Están abiertos. Dentro de poco abriremos Spotify y iVoox, que por cierto hoy se me olvidó grabar el programa. Pero bueno, lo tendré que descargar de Twitch. No, pero no hay nada que no se pueda solucionar. Solo que me va a llevar más tiempo. Sí, por... Lo dicho, nada más.